camino cuesta. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta mañana que el Señor nos ha regalado. Seguimos pidiendo por paz en nuestro mundo, paz en Ucrania, para que el Señor nos conceda ese don. Y para celebrar estos misterios dignamente, en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que yo escuche como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente, el Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy, advenedizo, aunque para aquellos de mi propia sangre,
pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Busco quien me consuele y no lo encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Nos ponemos de pie, por favor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad en casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregar. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Tomen asiento. Entonces, antes de la reflexión, les recuerdo que mañana ya no hay misa de la mañana, ni el viernes, ni el sábado. Mañana la última cena del Señor vamos a iniciar a las 7 de la noche. ¿Right, Ricardo? ¿A las 7? A las 6. A las 6 con las representaciones, después la última cena. Y el viernes iniciamos a las 6 entonces. También son 6 de la tarde porque primero tenemos las representaciones de la última cena y después la liturgia. El viernes a las 6, después la liturgia de la adoración de la cruz. Y el sábado 7:45, 8 de la noche, cuando el sol ya se ha bajado un poquito, vamos a iniciar nuestra vigilia pascual. Entonces, para que mañana no vayan a venir y estén enojados de porque no hay misa, ¿ok? Entonces iniciamos mañana el triduo pascual, ¿ok? Y la lectura de hoy, primera lectura, nos deja muy claro que la obediencia de Jesús nunca fue dejada de la mano por Dios. Aunque Jesús, ¿verdad?, que representa lo que
relata el profeta en la primera lectura de hoy: sufrimiento, rechazos, golpes, salivazos. Él nunca desfallece, Jesús nunca desfallece. ¿Por qué? Porque su confianza, su fe, su amor siempre estuvo en el Padre, siempre estuvo anclada en el amor a su Padre Dios. Y eso creo que nosotros también ojalá aprendamos, que siempre estemos anclados nuestra vida, nuestra fe en el amor, en la presencia de Dios en nuestras vidas, a pesar de las dificultades. Porque muchos católicos piensan de que me acerco a Dios y no voy a tener problemas. Me acerco a Dios y me voy a ganar la lotería, ¿verdad? Me acerco a Dios y ya no me voy a enfermar. Y pues nos hacemos machochitos todavía, ¿verdad? O me acerco a Dios y voy a tener una vida de millonario. No. Muchas veces es lo contrario. ¿Por qué? Porque al demonio no le gusta que nos acerquemos a Dios. Al demonio no le gusta que te confieses, que comulgues. No le gusta que seas humilde. Entonces en ocasiones te va a ir peor. Pero no te apures, porque Dios nunca te va a dejar de la mano. Dios siempre va a estar a tu lado para fortalecerte, para darte esperanza, para darte fuerza. Y ahora pasando al Evangelio, un poquito cuando leemos estos Evangelios, el de ayer y el de hoy, podemos en ocasiones tener la tendencia solamente de enfocarnos. Judas lo traicionó, Judas, ¿verdad? Pero también ojalá recordemos y reflexionemos acerca del dolor de Jesús. Porque el gesto que escuchamos en el Evangelio de ayer de Jesús de darle el pan, en la tradición judía, en la tradición del tiempo de Jesús, ¿verdad? A la persona que tú le dabas el pan, que comía de tu mismo plato, era la persona que tú más amabas. Y Jesús nunca dejó de amar a Judas. Jesús nunca dejó de esperar, ¿verdad? Nunca renunció en aceptarlo y tenerlo como uno de sus apóstoles. Al final fue su decisión de él. Pero ojalá no nos, ¿verdad?, enfoquemos solamente en Judas. Porque Judas nunca fue dejado de amar por Jesús. Entonces, el sufrimiento de Jesús, el perder un apóstol, el, ¿verdad?, sentir que perdía y perdió a Judas. Y claro, pues podemos también reflexionar hoy un poquito. ¿Cuántas personas inocentes son entregadas? ¿Cuántas personas inocentes hoy en nuestras vidas, en nuestro mundo, son vendidas? ¿Verdad? Nada más pensemos un poquito en el tráfico humano de niños, de mujeres. ¿Cuántas personas, verdad? También en los trabajos, en las familias, son vendidas por el chisme, por la intriga. Son destruidas. Escuchamos hoy un número interesante: 30 monedas de plata. El precio de un esclavo. ¿Y cuántas personas en nuestro mundo son considerados peor que esclavos? Sin derechos. Sin derecho a un trabajo, sin derecho a comida, sin derecho a vivienda. Entonces, no ha cambiado mucho nuestro mundo, porque hoy muchas personas inocentes son vendidos por la avaricia, vendidos por esa sed de poder. Entonces, pedir a Dios también para que nos ayude a nosotros, que ojalá no vendamos a nuestros hermanos y hermanas en los chismes, en las intrigas, en todo aquello que podemos destruir a otras personas. Pero volviendo al otro punto, ¿verdad? Dios,
Jesús nunca dejó de amar a Judas y tampoco a nosotros. Aunque nos alejemos, aunque lo rechacemos, Dios nunca va a renunciar a amarnos, a esperar en nosotros, porque al final Él nunca vino a condenarnos. Jesús, como lo vamos a celebrar en estos 3 días tan importantes de nuestra fe, vino por obediencia a ofrecer su vida, no para condenarnos, sino para salvarnos y darnos vida y vida eterna. Amén. De pie, por favor. Pongamos, hermanos y hermanas, nuestra mirada en Jesús, elevado en la cruz, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna, y oremos al Señor los unos por los otros. A cada petición vamos a contestar: escúchanos, Señor. Para que el Señor, que fue entregado a sus enemigos por nosotros, tenga misericordia de aquellos que como Judas lo han traicionado y abandonado. Oremos. Para que el Señor, que con su sangre preciosa limpió los pecados del mundo, se muestre ante el Padre amigo y defensor de todos los hombres y mujeres. Oremos. Para que los pobres, los agobiados, los desesperados y todos los que con sus sufrimientos participan de la cruz de Cristo encuentren consuelo en su pasión, en la pasión del Señor. Oremos. Para que cuantos por el bautismo hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo, participemos también de su resurrección. Oremos. Estamos pidiendo en esta misa por la salud de Carlos Parada, Manuel Corona, por el bienestar de Francisco Soria, Ricardo y Laura González, también por la salud de Lisset Gamboa y Efrén Armas, para que el Señor los cuide, los proteja y acompañe. Oremos. Por nuestros hermanos y hermanas difuntitos, recordamos en especial a Benjamín Muñoz Marín, Abraham Farías, Consuelo Martínez, para que el Señor les conceda el descanso eterno y lo reciba en su reino. Oremos. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido salvar al mundo con la muerte de tu Hijo, concede a quienes recordamos con amor su pasión gloriosa, obtener los dones que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento. Centinela, la aurora, mi alma
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que la pasión de tu Hijo, que celebramos en este sacramento, fructifique plenamente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo nos damos un saludo de paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Vamos a hacer la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es mi cuerpo, toma
Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. También recuerden que las celebraciones del Tríodo Pascual son acá atrás en el estacionamiento, en el que está abierto, no donde están las tarps, sino allí donde va a estar. Entonces, para que se vengan abrigados, en las tardes ya refresca un poquito. Y también, pues, si usan traer sus sillas, va a haber sillas, pero en caso de que falten, pueden traer sus sillas y las dejan en el carro, ¿verdad? ¿Y qué más? No, nada más. De pie, por favor. O los huevitos de Pascua, si alguien todavía puede traer huevitos de Pascua, todavía necesito, ¿ok? Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición de Dios. Dios y Padre nuestro, concede a tu pueblo frecuentar los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo los bienes futuros, para que, manteniéndose fiel a los santos misterios de los que ha renacido, se sienta impulsado por ellos a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Que pasen bonito día.